Durante más de medio siglo, he sido conocido simplemente como el padre Tomás Mendoza. Los feligreses me ven como un anciano amable, alguien que ha celebrado misas, bendecido bodas y despedido a los muertos con la misma solemnidad, año tras año. San Miguel de los Remedios, un pueblo escondido entre cerros y campos de maíz en el corazón de Jalisco, fue mi hogar durante más de 5 décadas. Allí, todo parecía inmutable a las casas de adobe, las campanas al alba, los rezos que se elevaban entre bancos de madera y paredes de piedra. Pero lo que nadie sabía, lo que ni yo mismo habría imaginado hasta aquella madrugada helada de noviembre, es que debajo de nuestra iglesia colonial, construida en 1642 por franciscanos, yacía un secreto tan antiguo y tan poderoso que desafía toda lógica, toda fe y toda historia oficial. Este no es un cuento de supersticiones, ni una fábula para asustar niños. Esta es mi confesión, y si alguna vez has sentido que hay misterios que la iglesia no cuenta, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Dale like a este video, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no está escrito en ningún libro, pero ha vivido enterrado por siglos, esperando ser contado. Era una madrugada como tantas otras, o al menos eso creí al abrir los ojos en mi pequeña habitación parroquial. El frío del altiplano se colaba por las rendijas de madera vieja, y los tejados crujían como si intentaran hablar. Tenía 43 años entonces, pero aquella noche no me sentía como el hombre firme y sereno que todos conocían. Había soñado cosas que no sabía explicar, en túneles oscuros, voces que murmuraban mi nombre desde abajo, símbolos que giraban en la penumbra. Me levanté más temprano de lo habitual, con una inquietud clavada en el pecho. El silencio era absoluto, salvo por el viento que silbaba entre los mezquites, como si la tierra misma intentara advertirme de algo. Me puse la sotana con las manos temblorosas y caminé hacia la iglesia, sin saber que esa mañana no me preparaba para una misa más, sino para el principio del fin de mi ignorancia. Entré por la puerta lateral, como siempre hacía antes del alba. Dentro, solo la luz parpadeante de unas pocas velas votivas iluminaba los muros de piedra volcánica. El aroma del copal, la cera derretida y la humedad atrapada entre los siglos me envolvieron al instante. Me dirigí al altar Mayo R para preparar los cálices, repitiendo los gestos que conocía desde que era seminarista. Pero entonces, algo interrumpió aquella rutina sagrada. Un sonido, un grito apenas audible, como un quejido ahogado, brotó desde la pared detrás del altar. Me detuve en seco. Pensé que era el viento, o quizá mi mente, aún perturbada por los sueños. Pero no lo volví a escuchar. Más débil, más profundo, más real. Un susurro que no pertenecía a este mundo ni a la hora sagrada del amanecer. El cáliz dorado temblaba en mis manos cuando comprendí que no estaba solo. Dejé el objeto sobre el altar, me acerqué a la pared, de piedra maciza, y posé el oído. Nadan, solo silencio. Pero yo sabía lo que había escuchado. Mi corazón latía con una fuerza casi dolorosa, y una parte de mí, la parte racional, lógica, obediente a la doctrina, me gritaba que me alejara, que rezara, que no me atreviera a seguir. Pero otra parte, más antigua, más visceral, más humana, me empujaba hacia lo desconocido. Toqué la superficie rugosa del muro, y fue entonces cuando la noté, una piedra, casi imperceptiblemente desalineada, con una leve separación que no debía estar allí. Mis dedos exploraron ese borde, y al presionarla con cuidado, se dio a no era una ilusión. Había una abertura en un hueco que no tenía razón de existir. Corrí a la sacristía en busca de una linterna. En el fondo, deseaba que la luz no revelara nada, que todo fuera producto del cansancio. Pero al regresar y dirigir el haz a través del hueco, lo que vi me hizo retroceder con un sobresalto. Detrás del muro había un pasillo, un túnel hecho de la misma piedra volcánica que sostenía los cimientos de nuestra iglesia, pero con algo distinto, en símbolos grabados, patrones que no reconocía. El aire que emanaba era más frío, más denso, con un olor a tierra y algo más, algo antiguo, cargado de siglos de espera. Me arrodillé frente a esa abertura imposible, y por primera vez en décadas no recé. Solo observé, intentando comprender lo que mis ojos no querían aceptar. Ese pasillo no debía estar ahí, pero estaba. Volví a cerrar. La piedra se deslizó con una suavidad inquietante, como si hubiera sido diseñada para abrir y cerrar desde hacía siglos. El muro volvió a su estado impenetrable, pero ya nada era como antes. Celebré la misa del alba como pude. Los fieles llegaron como siempre en Doña Carmen, encendiendo las velas. Don Esteban, en la primera banca, los niños del coro practicando sus cantos,
pero yo estaba lejos. Cada vez que me acercaba al altar, sentía una presión detrás de mí, una presencia invisible que parecía observar cada movimiento. ¿Se encuentra? Pues se encuentra bien, padre, me preguntó doña Carmen al final. Solo un poco cansado. Mentí, pero dentro de mí, una verdad ya no podía ser ignorada. Había algo bajo mis pies, algo que me había llamado por mi nombre. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con la linterna junto a mí, como si fuera un crucifijo. Las imágenes de los sueños, las voces, los símbolos, el pasillo. Todo giraba en mi mente, como una letanía sin fin. Finalmente, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, supe que no habría paz sin respuestas. Me levanté, me vestí y caminé en silencio por el patio trasero. Hasta la iglesia nadie me vio. Nadie debía saber. Llevaba conmigo herramientas de la casa parroquial. Una palanca, un cincel, una linterna más potente. Era ahora o nunca. Si ese lugar había estado oculto durante siglos, debía descubrir por qué. Y así, moví nuevamente la piedra. Esta vez, abriendo lo suficiente para pasar. El aire del pasillo me golpeó como una bofetada. Era como entrar en otro mundo. Avancé, lentamente, mis pasos resonando en un eco que parecía amplificarse con cada metro. La linterna iluminaba apenas el camino frente a mí, pero era suficiente para ver que las paredes estaban cubiertas de símbolos aún más complejos. Algunos eran claramente prehispánicos, similares a los que había visto en códices antiguos, pero otros no se parecían a nada que hubiera estudiado en seminario o historia religiosa. Sentía que estaba siendo observado, aunque no había nadie. Era como si el lugar tuviera conciencia, como si cada piedra recordara. Sé que para muchos esto podría parecer fantasía, pero si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Si sientes que esta historia no es solo curiosidad, sino una verdad que debe conocerse, ayúdame a compartirla. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que descubrí después de ese túnel apenas comenzaba. El pasillo parecía alargarse con cada paso. No sabía si era la ansiedad o la arquitectura imposible de aquel lugar, pero la sensación de estar descendiendo en espiral era innegable. Cada pocos metros, las paredes se volvían más intrincadas, como si los símbolos se reorganizaran por sí solos, formando nuevas combinaciones que escapaban a toda lógica. El aire era espeso, cargado de humedad y de algo más, algo que se parecía al olor del incienso, pero más crudo, más antiguo. Mi linterna, por momentos, parecía titilar, como si la oscuridad resistiera activamente la luz. Me detuve varias veces, con el corazón latiendo a un ritmo doloroso, pero la curiosidad, o tal vez el llamado que sentía desde dentro de esas piedras, era más fuerte que el miedo. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una puerta. Una estructura de madera maciza, reforzada con hierro, se alzaba ante mí como un umbral hacia lo desconocido. No debía estar ahí. Según todos los planos de la iglesia, que conocía como la palma de mi mano, no había espacio para esto. Aún así, estaba ahí. La barra que la aseguraba parecía no haber sido movida en siglos, pero al tocarla, se deslizó con una facilidad inquietante, como si la esperaran. El crujido de la madera al abrirse fue tan profundo que me pareció escuchar ecos respondiendo desde las profundidades. Crucé el umbral con una oración muda en los labios, sin saber si estaba entrando en una cámara de secretos o en la boca misma del infierno. La habitación era circular y amplia. Las paredes estaban llenas de nichos, y en cada uno de ellos descansaban esqueletos, huesos dispuestos con una intención clara, con ropajes deshechos que aún conservaban los colores de algún tiempo remoto. En el centro, una mesa de piedra cubierta por manchas oscuras dominaba el espacio. Me acerqué, temiendo lo que mis ojos ya intuían. Era sangre en seca, antiguísima. Las marcas estaban incrustadas en la piedra como cicatrices. A su alrededor, el suelo tenía inscripciones grabadas con símbolos que parecían serpentear bajo la linterna. Me arrodillé, no en oración, sino en asombro. Esto no era católico, no. Era romano Ann. Era algo más viejo, algo anterior. El esqueleto más cercano a mí era el de una mujer joven. Estaba dispuesta con las manos cruzadas sobre el pecho, y entre sus dedos sostenía un colgante de jade tallado con la forma de una serpiente emplumada. Lo reconocí al instante en Quetzalcóatl. Sentí un escalofrío que me atravesó los huesos. ¿Cómo era posible que, bajo una iglesia consagrada,
hubiera un templo dedicado a los dioses antiguos de estas tierras. Recordé entonces las historias que los ancianos del pueblo susurraban en voz baja, sobre apariciones, milagros y cosas que solo pasaban aquí. Tal vez no eran invenciones. Tal vez todo estaba relacionado con lo que ahora veía frente a mí. Tal vez siempre lo había estado. Exploré cada rincón con cautela, leyendo los grabados con la poca comprensión que tenía de los símbolos antiguos. Fue entonces cuando encontré algo que no encajaba en una inscripción en español colonial, tallada profundamente, como si alguien la hubiera dejado allí como advertencia. Decían que yacen los últimos guardianes del fuego sagrado. Que Dios perdone lo que hemos hecho. Fray Miguel de Santander. Sentí un vértigo repentino. Ese nombre me era familiar. Había leído sobre él en los archivos parroquiales. Fue el primer párroco de San Miguel de los Remedios. Según los documentos, murió de una fiebre repentina en 1643, pero ahora, ante esa inscripción, empezaba a entender que su muerte pudo no haber sido tan natural. Había más inscripciones, todas firmadas por Fray Miguel, todas confesiones escritas en piedra. Hablaban de rituales que no podían detenerse, de dioses antiguos que exigían sangre, de advertencias de los nativos ignoradas por los franciscanos. Los rituales deben continuar, decía una. Es la única forma de mantener a raya lo que hemos despertado. Me sentí desfallecer. Lo que había descubierto no era solo arqueología, era un secreto vivo, una herida abierta que aún sangraba en silencio, siglos después. Y en ese momento no comprendí que mi presencia allí no era casualidad. Yo había sido llamado. Había más pasajes, 3, para ser exacto, que se extendían desde la cámara circular como raíces de un árbol enterrado. Elegí el que parecía más transitado. El suelo de piedra estaba desgastado, como si incontables pies lo hubieran recorrido durante generaciones. Caminé con el pulso acelerado, sintiendo que cada paso me alejaba del mundo que conocía y me acercaba a una verdad que cambiaría mi vida para siempre. No podía volver atrás, no después de lo que había visto, no después de lo que sabía ahora. El pasadizo era más angosto y más bajo que el anterior. Tenía que agacharme ligeramente para avanzar, y el aire se volvía más espeso con cada metro. Lo más perturbador, sin embargo, era lo que encontraba a intervalos regulares en pequeñas hornacinas excavadas en la piedra, donde ardían velas. No eran velas antiguas ni olvidadas, eran velas encendidas en recientes. La cera aún goteaba, y el fuego danzaba con la más mínima corriente de aire. Me detuve en seco. El miedo me atravesó como una lanza helada. Si esas velas habían sido encendidas hace poco, significaba que alguien más conocía este lugar. Alguien había estado ahí. No hacía mucho tiempo. Escuché los pasos antes de ver la luz. Lentos, firmes, como los de quien conoce cada rincón de ese túnel oscuro. Apagué la linterna por instinto y me pegué contra la pared. Mi respiración era casi inaudible, pero sentía que el corazón me martillaba en el pecho con tal fuerza que cualquier sonido lo delataría. Entonces llegaron los susurros. Voces que hablaban en un idioma que no reconocía, gutural, rítmico, casi como una plegaria ancestral. Luego, una voz en español. Alguien ha estado aquí, dijo con claridad, cargada de certeza. Otra voz le respondió, puedo oler el miedo. Y entonces, lo supe, me habían encontrado. Una luz cálida comenzó a iluminar el pasadizo. Era una antorcha. Cerré los ojos por un instante, esperando lo peor. Los pasos se detuvieron. A escasos metros de donde yo estaba oculto, una tercera voz habló. Más grave, más pausada. Debe ser el sacerdote. Era solo cuestión de tiempo. El silencio que siguió se sintió eterno. Sabía que no podía huir, ni esconderme más. Abrí los ojos, justo cuando una mano se posaba en mi hombro. Sentí un escalofrío, pero no era una amenaza. Era un contacto firme, humano. Me giré, lentamente, a la luz de la antorcha. Reconocí el rostro curtido de Aurelio Ramírez. Aurelio era uno de los feligreses más antiguos de San Miguel. Siempre se sentaba en la tercera banca, ayudaba en las festividades y jamás faltaba a misa. Pero en ese momento, en lo profundo del túnel, su presencia tenía otro peso. Sus ojos, tan familiares, brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. No tenga miedo, padre Tomás, me dijo con una voz serena, pero cargada de historia. A su lado apareció Esperanza Morales, la partera del pueblo, y un joven de rasgos indígenas que no reconocí, pero cuya autoridad se sentía
pues en el aire supe de inmediato que estaba frente a algo mucho más grande que yo. ¿Qué hacen aquí?, logré susurrar. Mi voz temblaba, pero no por el frío, era el peso de lo inexplicable, del velo levantado. Aurelio me respondió sin rodeos. La pregunta correcta, padre, es: ¿qué hace usted aquí? Pero ya sabemos la respuesta. Los túneles lo llamaron, como lo han hecho con cada párroco que ha servido en esta iglesia durante los últimos 3 siglos. Sentí que el suelo se desvanecía abajo mis pies. No era el primero, no era una excepción, era parte de una larga cadena de descubridores silenciosos, de hombres de fe que habían sido confrontados por una verdad que no cabía en los libros ni en los catecismos. Itzel, el joven, se presentó como descendiente de los antiguos sacerdotes prehispánicos que habían custodiado ese templo subterráneo. Cada párroco descubre los túneles, tarde o temprano, explicó, es inevitable. Esta tierra recuerda. En esperanza asintió. Somos guardianes del equilibrio, dijo con voz pausada, del pacto entre los dioses de arriba y los dioses de abajo. Me sentía aturdido. Cada palabra que decían abría una puerta a otro nivel de comprensión. Mis años de servicio, mi vida entera consagrada a la iglesia, de pronto se encontraban en el cruce de 2 mundos espirituales que siempre creí incompatibles, y sin embargo, allí estaban, juntos, conectados. Me guiaron de vuelta a la cámara circular, ahora iluminada por más antorchas. A la luz plena, los símbolos parecían danzar, y los esqueletos en los nichos ya no infundían terror, sino una especie de solemne respeto. Este lugar fue sagrado mucho antes de que llegaran los españoles, explicó Itzelanaki. Nuestros ancestros hablaban con Tlaloc, con Quetzalcóatl, con los dioses de la tierra. Aurelio intervino, y cuando llegaron los franciscanos, intentaron erradicarlo, pero Fray Miguel comprendió que no podían destruir algo tan antiguo, así que se llegó a un acuerdo. Esa palabra resonó en mi mente con la fuerza de una campana funeraria. No me pidieron que entendiera todo en ese momento, solo que escuchara, que observara, que supiera que el altar bajo el que había celebrado misa durante décadas no era solo una mesa cristiana, era también una losa que cubría un templo ancestral, un punto de encuentro entre mundos espirituales. Y yo, sin saberlo, me había convertido en el último eslabón de esa cadena secreta. La noche apenas comenzaba, y las revelaciones no habían hecho más que empezar. Nos quedamos largos minutos en silencio. La cámara subterránea parecía respirar con nosotros, como si las paredes mismas estuvieran vivas, escuchando, recordando. El joven Itzel se aproximó a la mesa de piedra y encendió un brasero con copal. El humo llenó el espacio con un aroma denso y dulce, distinto al incienso eclesiástico, pero igualmente sagrado. Así comienza toda ceremonia, explicó, sin levantar la voz, con la purificación del aire y el despertar de la memoria. Observé cada gesto como si fuera un rito oculto tras un velo que por fin me era permitido ver. No había herejía en sus acciones, había respeto, un respeto tan profundo que dolía. Esperanza colocó sobre la mesa ofrendas de flores, frutas y un recipiente de barro lleno de agua cristalina. El agua viene del cenote sagrado, dijo, nunca se agota, nunca se contamina. Es el don de los dioses de abajo. Yo no decía nada. Cada palabra que escuchaba parecía contradecir lo que había aprendido en mis años de seminario, pero al mismo tiempo lo completaba. Aurelio, con una solemnidad que no le conocía, comenzó a entonar un cántico en una lengua que jamás había escuchado. Era un idioma que parecía fluir desde las piedras mismas. Sentí que mi alma temblaba, no por miedo, sino por el reconocimiento de una verdad demasiado antigua para ser ignorada. Fue entonces cuando noté algo más. En uno de los extremos de la sala, cuidadosamente escondido tras un arco tallado, había un pequeño altar cristiano. Una imagen de la Virgen de Guadalupe reposaba allí, rodeada de velas y flores, pero a su alrededor no había ángeles ni santos. Había figurillas de jade y obsidiana, símbolos prehispánicos de fertilidad, lluvia, sol y muerte. Esa fusión me impactó. El sincretismo, explicó Aurelio, notando mi mirada, no es una contradicción. Padre, es una evolución. La Virgen habló en náhuatl a Juan Diego en un cerro sagrado dedicado a Tonantzin. Nosotros solo continuamos lo que comenzó allí. Me acerqué lentamente al altar improvisado. La Virgen tenía el mismo rostro que tantas veces había visto en los hogares del pueblo, pero aquí su presencia tenía otra resonancia. Era como si la fe católica y la espiritualidad ancestral
se abrazaran en silencio, sin juicios, sin imposiciones, me sentí pequeño, no por miedo, sino por humildad, por la certeza de que el misterio de Dios o de los dioses es más grande que cualquier dogma. No supe cuándo comencé a llorar, pero las lágrimas bajaban sin resistencia. Era como si toda mi vida religiosa se reconfigurara ante mis ojos, no como un abandono, sino como una revelación. Itzel me llevó por uno de los túneles laterales. Descendimos unos metros más hasta llegar a una sala más pequeña, donde las paredes estaban cubiertas de códices, manuscritos antiguos, protegidos del tiempo, que narraban historias, rituales y genealogías de un pueblo entero que había aprendido a resistir bajo tierra. Aquí conservamos el conocimiento que no fue quemado, dijo con orgullo silencioso. Nuestros ancestros escribían en papel, ámate y en piel, y nosotros seguimos haciéndolo. Tomé uno de los códices con manos temblorosas. No entendía los glifos, pero sentía que cada trazo era un eco de una voz que había sido silenciada por siglos, y que ahora me hablaba. En otra cámara encontramos un cenote. El agua brillaba con una pureza que no parecía natural. Itzel me explicó que ese lugar era donde los sacerdotes antiguos se comunicaban con Tlaloc, el dios de la lluvia. Aquí venimos en los equinoccios y solsticios, cuando los portales entre los mundos se abren, dijo. Yo solo podía mirar y escuchar. El lugar era tan sagrado como cualquier capilla cristiana que hubiera conocido. Sentí una punzada de culpa, no por estar allí, sino por haber vivido tanto tiempo sin saberlo, sin sentirlo. ¿Cómo era posible que una parte tan esencial de la fe de este pueblo hubiera sido enterrada? Y sin embargo, ¿nunca extinguida? Regresamos a la sala principal. Aurelio me miró con la misma serenidad con la que me daba la paz cada domingo. Ahora lo sabe todo, padre Tomás, dijo. Y como cada párroco antes que usted, tiene una decisión que tomar. Me senté en una piedra junto al altar. Mi sotana estaba cubierta de polvo. Mis pensamientos eran un remolino, pero mi alma estaba despierta. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté en esperanza. Se acercó y me tomó la mano. Nada más que lo que ya hace, cuidar a su rebaño, al celebrar la misa, consolar a los afligidos y, si su corazón lo permite, acompañarnos de vez en cuando en los rituales, para que el equilibrio se mantenga. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Regresé a la casa parroquial con la mente agitada y el cuerpo extenuado, como si hubiese cargado siglos de historia sobre mis hombros. Me senté en la vieja silla junto al ventanal y permanecí en silencio durante horas, contemplando las sombras que danzaban bajo la luz de la luna. Lo que había visto, lo que había escuchado, lo que, había sentido, era imposible de compartir en una homilía, ni siquiera en confesión. Me sentía como un puente entre dos mundos. Un sacerdote que había celebrado miles de misas sin saber que, debajo del altar, ardía otra llama, no contraria, sino paralela, manteniéndose viva en lo secreto, en lo ancestral, en lo sagrado que la historia oficial no supo abrazar. Durante los días siguientes, nada parecía haber cambiado en la superficie. Las campanas seguían sonando al alba, los niños corrían por el atrio, doña Carmen seguía trayendo flores frescas a la Virgen, pero yo ya no era el mismo. Caminaba por los pasillos de la iglesia como quien recorre un museo de misterios vivos. Cada piedra, cada banco, cada vela encendida, tenía ahora una resonancia distinta. Sabía lo que había debajo, lo que se movía en silencio. No sentía miedo, sentía responsabilidad y una nueva forma de amor por mi parroquia. Un amor más maduro, más consciente, como quien descubre que la historia de su familia es más compleja, más profunda, pero igual de digna de ser honrada. 3 días después, mientras preparaba la homilía del domingo, recibí una llamada que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Era el obispo Martín Elizondo. Con su voz firme, me anunció que había recibido informes peculiares sobre mi parroquia y que vendría personalmente a inspeccionarla. Me quedé mudo. ¿Quién le había contado? Como había llegado a sus oídos algo tan cuidadosamente guardado, no pregunté. Solo respondí con respeto y obediencia. Aquí lo esperamos, Excelencia. Al colgar, sentí una punzada de pánico. No era por mí, era por Aurelio, por Esperanza, por Itzel, por los códices, los altares, los esqueletos que dormían bajo mi iglesia. ¿Podría protegerlos? El obispo llegó un martes lluvioso de diciembre, acompañado por 2 secretarios de gesto severo. Era un hombre alto, de mirada penetrante y fama de ortodoxia inquebrantable. Durante la cena,
Me interrogó con cortesía sobre las tradiciones del pueblo, la vida de los feligreses, las prácticas locales. Cada pregunta era una sonda, cada comentario un gancho. Respondí con cautela, eligiendo las palabras como si fueran piezas de ajedrez. Es un pueblo con mucha devoción, excelencia, con tradiciones muy antiguas. Asintió, pero sus ojos no parpadeaban. Sabía que no venía por folclore. Venía a comprobar una sospecha, y yo no sabía cuánta verdad podía soportar. A la mañana siguiente, el obispo insistió en hacer una inspección completa del templo. Empezamos por la sacristía, revisando cada libro litúrgico, cada objeto sagrado. Luego pasamos al archivo histórico. Él leía, murmuraba, tomaba notas. Finalmente, llegamos al altar mayo. RNC detuvo. Caminó alrededor. Ana observó con una atención inquietante. ¿Ha notado algo extraño en esta área, padre Mendoza?, preguntó. Tragué saliva. ¿A qué se refiere, excelencia? Él me miró sin parpadear. Corrientes de aire, sonidos, ecos en mi corazón. Se paralizó. ¿Cómo lo sabía? Luego señaló con el dedo una piedra. ¿Me ayuda a mover esta? Era exactamente la piedra que yo había desplazado semanas atrás. No tenía opción. Fingí dificultad, empujando como si estuviera trabada. Parece muy bien asentada, excelencia. Pero él no se dejó engañar. Con una fuerza inesperada, movió la piedra hasta abrir la entrada. Dirigió su linterna al hueco y murmuró fascinante. Entonces se volvió hacia mí. ¿Lo sabía? Asentí en silencio. No podía seguir mintiendo. Lo descubrí hace unas semanas. Confesé. Él no dijo nada. Masan solo pronunció una orden que me heló a muéstreme. Bajamos juntos en él, sus dos secretarios, y yo, descendiendo, no solo al túnel, sino al punto más delicado de mi ministerio, a lo desconocido Nan, a lo que podía cambiarlo todo. Cuando llegamos a la cámara circular, el obispo se quedó inmóvil por varios minutos. Observó los nichos, los esqueletos, la mesa central. Leía cada inscripción en voz baja, murmurando palabras en latín. Luego llegó al muro donde estaba grabada la confesión de Fray Miguel. Leyó la inscripción final, esa que advertía sobre el equilibrio roto, el fuego sagrado, el perdón de Dios, y volvió a mirarme. ¿Qué interpretación le da usted a esto, padre Mendoza? No respondí de inmediato. Quería medir cada palabra. Creo que Fray Miguel enfrentó desafíos espirituales que no entendemos del todo, pero que aún persisten. Él asintió lentamente, y en ese momento escuchamos pasos. Los pasos resonaban con claridad en el pasadizo lateral. No eran apresurados ni disimulados. Eran firmes, como los de alguien que no temía ser descubierto. El obispo dirigió su linterna hacia el túnel de donde provenía el sonido. Y entonces vimos tres figuras aproximarse. Aurelio, Esperanza e Itzelan. No venían encapuchados, no venían ocultos, venían de frente, con la dignidad de quienes no tienen nada que esconder. El obispo no mostró sorpresa, solo se irguió un poco más, como quien se prepara para un duelo verbal. Buenas tardes, excelencia, saludó Aurelio con una reverencia respetuosa. Lo estábamos esperando. El silencio que siguió fue espeso como el humo del copal. El obispo los examinó uno a uno. Señor Ramírez, señora Morales, y usted debe ser el joven que vive en las montañas, dijo mirando a Itzel. Itzcoatl, respondió él, firme. Soy descendiente de los guardianes originales de este lugar. El obispo asintió. Y supongo que ustedes son los responsables de los rituales mencionados por Fray Miguel hace más de 3 siglos en Esperanza. Dio un paso adelante. Continuamos, honrando a nuestros ancestros, excelencia, como lo hemos hecho desde que los franciscanos comprendieron que destruir no era el camino. El obispo se volvió hacia mí. ¿Sabía usted este acuerdo, padre Mendoza? Tragué saliva. Sí, excelencia. Desde hace pocas semanas no negó ni confirmó nada, solo observó la sala con atención, caminando lentamente en círculo. Tocaba los grabados, leía las inscripciones, se detenía frente a los esqueletos como si buscara señales invisibles. Finalmente, se detuvo frente a la mesa de piedra. Muéstrenme, dijo. Itzel alzó una ceja. ¿Está seguro de lo que está pidiendo? El obispo asintió sin vacilar. Estoy completamente seguro. Quiero ver exactamente qué es lo que han estado haciendo aquí durante 300 años. La ceremonia comenzó sin estridencias. Aurelio encendió los braseros de copal, Esperanza dispuso las ofrendas, y Itzel comenzó a cantar en náhuatl. No había sangre, ni sacrificios,
ni invocaciones oscuras. Solo gratitud, solo respeto, solo una conexión profunda con la tierra, el agua, el sol y los ciclos que rigen la vida desde antes de la conquista. Observé al obispo mientras presenciaba cada gesto, cada palabra, cada símbolo. No hablaba, no interrumpía, pero tomaba notas mentales. Cuando todo terminó, se acercó a Itzel. ¿Con qué frecuencia realizan estas ceremonias? En los solsticios, los equinoccios y en tiempos de crisis comunitaria, respondió el joven. El obispo cruzó los brazos. ¿Y sacrificios de sangre? Aurelio respondió. Con calma, solo de animales. Y solo en ocasiones muy especiales. Nunca sangre humana. Ese fue el límite establecido por Fray Miguel, y jamás lo hemos cruzado. El obispo asintió. Luego volvió su mirada hacia mí. ¿Y cuál es su papel en todo esto, Padre Mendoza? Todos me miraron. Sentí el peso de siglos sobre mis hombros. Pero mi respuesta fue clara, el mismo que han tenido todos los párrocos de esta iglesia, desde 1642, al mantener el equilibrio. Cuidar a la comunidad, honrar la fe, en todas sus formas sinceras. No hubo juicio, no hubo condena, solo un silencio largo, profundo, como una pausa entre dos páginas de un libro que aún no se ha terminado de escribir. El obispo asintió lentamente, como quien finalmente entiende lo que durante años ha resistido aceptar. Muy bien, dijo Nahora. Regresemos. El ascenso fue lento, pero sereno. A nadie habló. Solo las antorchas iluminaban el camino de regreso a la superficie. Al llegar, el obispo me pidió que pasara a su habitación después de cenar. Sabía que lo que vendría no estaría en ningún manual canónico, ni en los documentos del Vaticano. Pero estaba listo. Esa noche, el obispo me recibió con 2 vasos de brandy sobre la mesa. Me indicó que me sentara. Su rostro ya no tenía rigidez episcopal. Era humano, pensativo. Padre Mendoza, comenzó. ¿Sabe por qué vine realmente a San Miguel de los Remedios? Pensé en mentir. Pensé en responder con diplomacia, pero él no esperó. No vine por rumores vagos. Vine porque su predecesor, el padre González, me escribió una carta antes de morir. Extrajo un papel del portafolio. Lo reconocí de inmediato. La letra de González. En esta carta me confesó todo lo que usted acaba de mostrarme y me pidió que viniera. Sin juicio, sin prejuicio, el obispo extendió la carta sobre la mesa. Su voz ya no tenía tono inquisitivo, sino un peso melancólico. Lo que más me llamó la atención de esta carta, Padre Mendoza, es que no fue la primera que he recibido. Se levantó de su silla, caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia la iglesia, apenas visible bajo la lluvia. En mis 25 años como obispo de Guadalajara, he recibido cartas similares de por lo menos 12 parroquias diferentes. Todas hablan de túneles, de rituales sincréticos, de comunidades que conservan prácticas prehispánicas bajo la fachada del cristianismo. Me quedé en silencio. Era demasiada información para un solo corazón. El obispo se volvió hacia mí. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre una iglesia construida sobre un sitio sagrado indígena y una construida sobre tierra común? Padre, negué con la cabeza. Las que están construidas sobre antiguos centros rituales nunca se vacían del todo. Las piedras recuerdan. Las energías persisten. Los franciscanos no eran ingenuos. Construían deliberadamente sobre los antiguos templos, no para erradicarlos, sino para absorber su poder, para canalizar la devoción del pueblo hacia un nuevo símbolo, sin destruir del todo el anterior. Esa revelación me estremeció. No era una guerra espiritual, era una fusión silenciosa, una transición disfrazada de conquista. Lo que usted ha visto aquí, continuó el obispo, no es herejía, es historia viva, es la cara oculta de la evangelización, la parte que no se enseña en los seminarios, pero que está documentada en los archivos secretos del Vaticano. En mí sentí sobrecogido. ¿Y la iglesia lo aprueba?, pregunté, casi temiendo la respuesta. El obispo suspiró. La iglesia no lo aprueba, ni lo condena. Lo comprende porque la fe no es frágil. La fe verdadera es capaz de abrazar realidades distintas sin romperse. Es flexible, no porque ceda a la superstición, sino porque entiende que Dios puede hablar en muchos idiomas, incluso en los que no figuran en nuestras liturgias oficiales. Bebió un sorbo de brandy y me miró con una expresión más paternal que episcopal. ¿Qué vio usted hoy en esa ceremonia, padre? Reflexioné unos segundos. Vi respeto, vi gratitud, vi devoción hacia lo sagrado, vi
comunidad, amor por la tierra y un deseo profundo de equilibrio espiritual. El obispo asintió. ¿Y cree usted que Dios se ofende por oraciones pronunciadas en náhuatl en lugar de latín? No lo creo, Excelencia. Entonces ahora entiende por qué 32 párrocos antes que usted guardaron este secreto, y por qué tantos lo seguirán haciendo mientras esta tierra respire. Sus palabras no eran una orden, eran una entrega silenciosa de una herencia pesada. Se sentó frente a mí con una carpeta de documentos, contos. Mi informe oficial dirá que encontré una parroquia ejemplar, con fieles devotos y un párroco dedicado. También mencionará que descubrimos restos arqueológicos de gran valor cultural que deben ser protegidos y nada más. Selló el documento con el anillo episcopal. Me miró con una severidad amable. Pero hay condiciones, asentí, esperando. Primero, los rituales deben limitarse a fechas estacionales o situaciones extraordinarias, nunca como sustituto de la misa dominical. Asentí. De nuevo, al segundo, usted debe estar presente en algunas ceremonias, como observador, para garantizar que no se desvíen. Y tercero, dijo con un tono más firme, este conocimiento no debe extenderse más allá del círculo actual de guardianes. Si surgen rumores, si periodistas o académicos comienzan a indagar, el acuerdo se termina de inmediato. ¿Está claro? Está claro. Excelencia, en su rostro se suavizó. Usted no pidió este legado, Padre Mendoza, pero lo ha recibido. Como los que vinieron antes en como los que vendrán después. Nos quedamos en silencio por largos minutos. El reloj marcaba la medianoche. Afuera, la lluvia cesaba. ¿Y si algún día la Iglesia decide que este tipo de acuerdos ya no son aceptables?, pregunté. El obispo sonrió levemente. Entonces, enfrentaremos esa decisión cuando llegue. Pero por ahora, usted sabe lo que tiene que hacer. Esa noche, no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que algo dentro de mí se había transformado para siempre. No era el mismo sacerdote que había bajado al altar semanas atrás. Había conocido la historia profunda de mi tierra, la herencia secreta de mi comunidad, y con ello, una parte nueva de mí había despertado, una parte que no se oponía a mi fe, sino que la enriquecía, la ampliaba. Me sentí más sacerdote que nunca, pero también más humano, más mexicano, más consciente de las raíces que corren bajo el suelo que pisamos. La misa del domingo siguiente sería como siempre, pero yo ya no era el mismo. La misa del domingo siguiente tuvo un sabor distinto, aunque para los feligreses todo transcurriera como siempre. Me vestí con la misma sotana, recité las mismas oraciones, repartí la comunión con la misma reverencia, pero dentro de mí algo había cambiado. Cada palabra del Evangelio, cada salmo, cada Padre Nuestro resonaba con una profundidad que jamás había experimentado. No porque hubiera dejado de creer en lo que enseñaba, sino porque ahora comprendía que mi fe no era una isla, era una corriente más, dentro de un río mucho más antiguo, más amplio y más misterioso de lo que jamás me habían enseñado. Y ese río pasaba justo debajo de mis pies. Con el paso de las semanas, la paz regresó a mi alma. No era una paz ingenua, ni la tranquilidad de la ignorancia. Era la serenidad de quien conoce un secreto y lo abraza sin miedo. Continué cumpliendo con mis deberes parroquiales con la misma entrega de siempre, pero ahora con una mirada distinta. Las festividades locales cobraron otro sentido. Las flores Gisempazú, los rezos nocturnos por las cosechas, las novenas dedicadas a la Virgen y a los difuntos. Todas esas prácticas que antes consideraba folclore, ahora las veía como parte de un tapiz complejo, donde la fe católica y la espiritualidad indígena se entrelazaban como raíces de un mismo árbol. Cada cierto tiempo Aurelio, Esperanza y Itzel me invitaban a participar como observador en las ceremonias subterráneas. Nunca me forzaron, nunca cruzaron límites. Me explicaban cada paso, cada símbolo, cada cántico, y cuanto más aprendía, más comprendía que esas prácticas no competían con mi fe, la complementaban. Los rituales eran actos de gratitud, de conexión con los elementos, de sanación comunitaria. Las ofrendas de flores, incienso y alimentos no eran idolatría, sino lenguaje espiritual. El agua del cenote era usada con respeto, las piedras eran tratadas como hermanas, el fuego era una oración viva. Me sentía testigo de algo sagrado, no prohibido. Poco a poco, fui reconociendo rostros conocidos entre los guardianes, ancianos que pensaba que solo eran devotos silenciosos de misa dominical, mujeres que rezaban el rosario y que en las noches de luna llena
descendían al subsuelo para encender velas en honor a sus ancestros. Jóvenes que aprendían a hablar náhuatl para poder cantar los himnos antiguos. Nadie traicionaba su fe católica. Todos asistían a misa, comulgaban, bautizaban a sus hijos, pero también honraban otra dimensión de su identidad espiritual. Un dualismo que yo al principio creí incompatible y que ahora veía como una forma de fidelidad más rica, más compleja, más auténtica. Aprendí los nombres antiguos de los cerros que rodeaban el pueblo. Supe cuáles plantas curaban el alma y cuáles debían mantenerse lejos del fuego. Descubrí que los niños que nacían durante eclipses eran consagrados como oyentes del viento y que algunos himnos ancestrales se cantaban solo cuando llovía sobre la tierra seca. Todo eso vivía en paralelo a mi parroquia, no como una amenaza, sino como una raíz olvidada que había seguido alimentando al árbol en silencio. A veces, al celebrar la misa, sentía que los ecos del subsuelo ascendían con las oraciones, que los antiguos guardianes, cuyos huesos dormían bajo el altar, también estaban allí, en comunión con nosotros. El obispo regresó al año siguiente para una visita de rutina. Recorrió la iglesia, revisó los libros, conversó con algunos fieles, no mencionó una sola palabra sobre lo que habíamos compartido, pero al despedirse, me tomó del brazo con firmeza y susurró: «An todo está en equilibrio. An siga así». Entendí que su informe había sido aprobado, que el pacto tácito seguía vigente, y también comprendí que no estaba solo, que en otras parroquias, en otras montañas, en otros túneles, otros sacerdotes estaban haciendo lo mismo, sosteniendo el misterio con humildad, porque, al final, ser párroco de una iglesia como esta no era solo un encargo pastoral, era custodiar una historia viva. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, las lluvias llegaron y los campos reverdecieron. Me encontré escribiendo un diario con todo lo que iba descubriendo, no para publicarlo, sino para que, un día, cuando yo ya no esté, otro sacerdote, mi sucesor, pueda leer estas páginas y no tenga que vivir el desconcierto en soledad. Escribía por las noches, a la luz de una vela, rodeado de códices, figuras antiguas y el crucifijo que me había acompañado desde el seminario. Mi fe no se debilitó con todo lo que descubrían, al contrario, se fortaleció, porque entendí que Dios no necesita ser defendido con miedo, sino reconocido con humildad. Y a veces, eso implica callar. Los años pasaron con una extraña ligereza después de aquel despertar. Mi vida, marcada por la rutina de la liturgia, los sacramentos y las necesidades cotidianas de una comunidad humilde, adquirió una nueva profundidad. Me convertí en un hombre que sabía más de lo que podía decir, y que amaba más de lo que podía expresar. No por obligación, sino por convicción. Cada vez que subía al púlpito, sabía que debajo de mis pies dormía una verdad que me había transformado, y cuando elevaba la hostia consagrada, sentía que no era solo pan convertido en cuerpo, sino historia convertida en espíritu. La tierra bajo el altar hablaba, aunque en susurros. Los túneles siguieron vivos. En cada ceremonia de solsticio me mantenía cerca de Aurelio, de Itzel, de Esperanza. Ya no era un extraño, aunque tampoco un iniciador. Era un testigo, un custodio silencioso. Vi generaciones crecer dentro de ese círculo oculto. Vi a jóvenes aprender los rezos en náhuatl como quien aprende una canción heredada. Vi a madres llorar agradeciendo a los dioses antiguos por la salud de sus hijos. Vi a ancianos morir con paz, sabiendo que serían enterrados cerca del cenote, allí donde las almas pueden seguir escuchando el canto del agua. No vi idolatría, vi continuidad, y eso me bastaba. Un día, mientras caminaba por el atrio, me detuve junto al muro del campanario. La piedra tenía una marca que no había notado antes, un glifo prehispánico apenas perceptible, grabado entre dos piedras coloniales. Lo acaricié con los dedos, y una sensación me recorrió el cuerpo. Comprendí que los símbolos no eran del pasado, seguían escribiéndose, todos los días, en la memoria colectiva del pueblo. Cada costumbre, cada festividad, cada canto al amanecer era una oración doble, a una para el cielo cristiano y otra para las entrañas de la tierra. Y yo, sin haberlo planeado, me había convertido en el guardián de esa doble llama. Mi salud empezó a declinar a los 78 años. Al principio fueron dolores leves, luego el pulso se volvió irregular, el cuerpo más frágil, pero mi mente permanecía lúcida, afilada. Sabía que el tiempo de mi retiro se aproximaba. Comencé a preparar la transición con cuidado. Quería elegir personalmente a quien me sucedería. No un sacerdote joven sin contexto, no un administrador ciego,
alguien que pudiera sentir, que supiera escuchar lo que no se dice desde el púlpito, que tuviera el corazón abierto a lo inexplicable, porque más que un nuevo párroco, San Miguel de los Remedios necesitaba otro guardián, otro pastor que supiera que la fe no es solo palabra, también es silencio. Fue entonces cuando conocí al padre Esteban Morales, un hombre sereno, de mirada profunda y voz pausada. Había servido en parroquias rurales del sur de Oaxaca y tenía una sensibilidad que me recordó a mí mismo cuando llegué por primera vez. Lo invité a quedarse unas semanas, sin decirle nada del secreto. Lo observé en cómo hablaba con los niños, cómo trataba a los ancianos, cómo celebraba la misa. Una noche, después de la última misa del día, me acompañó al altar mayor para apagar las velas. En silencio, se agachó y tocó una piedra cerca del suelo. Me miró con calma. ¿Desde cuándo lo sabe, padre Mendoza?, me preguntó sin dramatismo. Yo solo sonreí. Él también había sido llamado. Le conté todo, no de golpe, sino en caminatas nocturnas, en charlas al borde del atrio, en la penumbra del despacho parroquial. Le mostré los túneles, lo presenté a Aurelio, a Esperanza, a Itzelan. Lo dejé presenciar una ceremonia. No dijo mucho, pero cada gesto suyo, cada silencio, me confirmó que había hecho la elección correcta. No estoy aquí para cambiar nada, me dijo una noche. Estoy aquí para escuchar para aprender. En ese momento, supe que el ciclo continuaría, que la historia no terminaría conmigo, que el equilibrio sería preservado. No había mayor paz. Que en mis últimas semanas como párroco activo, celebré cada misa como si fuera la última. Cada amén me parecía más profundo, más completo. Me despedí del pueblo sin decir que me despedía. Sabía que no era necesario. Los que debían entender, lo entenderían. Y los demás seguirían, orando, amando, sembrando y viviendo sobre una tierra sagrada que los había cuidado siempre, aunque no lo supieran. En el fondo, todos somos eso, portadores inconscientes de un legado invisible. Y tal vez eso es lo más sagrado de todo. Hoy tengo 81 años. Me siento frente al altar de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros y contemplo los vitrales iluminados por el sol de la tarde, los bancos vacíos, el incienso en reposo, las paredes que han escuchado miles de confesiones. Todo sigue en su sitio. Pero yo ya no soy el mismo hombre que llegó a este pueblo con 27 años y un corazón lleno de certezas. Ahora sé que la verdad no siempre se grita desde el púlpito. A veces, la verdad duerme bajo tierra y espera y llama a quienes estén dispuestos a escucharla con humildad. A veces me pregunto, ¿qué habría ocurrido si nunca hubiera escuchado aquel grito detrás del altar? Si no me hubiera atrevido a mover esa piedra, si hubiera decidido ignorar el llamado, tal vez habría vivido el resto de mis días en una paz aparente. Habría muerto sin saber, pero entonces no habría cumplido el propósito que, sin saberlo, me fue asignado desde antes de que naciera. Porque servir a Dios no es repetir lo que nos enseñaron como si fuera inmutable. Servir a Dios es también aprender a ver a Dios en lo que ha sido rechazado, en lo que ha sido enterrado, incluso en lo que fue condenado por miedo. Recorro los túneles aún, de vez en cuando, no con la frecuencia de antes, pero sí con la misma reverencia. Bajo con Esteban, con Itzel, a veces con los más jóvenes, que están siendo preparados para continuar. Me arrodillo frente al altar de piedra, no para adorar a los antiguos dioses, sino para agradecer por haber sido parte, por haber comprendido, por haber aprendido que lo sagrado no se limita a un símbolo, ni a una lengua, ni a una forma de oración, que hay ecos del cielo en cada rincón de la tierra, incluso en los que hemos sido enseñados a temer. Aurelio falleció hace 2 inviernos. Fue enterrado cerca del cenote, como lo deseaba. Esperanza sigue asistiendo a los partos del pueblo, y dicen que ninguna criatura que nace bajo sus manos llora más de 1 minuto. Itzel viaja a otros pueblos, enseñando la lengua de sus ancestros, llevando copias de los códices para preservar la memoria que una vez se quiso borrar. Yo los veo desde la distancia, y sé que no hay más legado que ese en vivir con fidelidad a lo que el alma reconoce como verdadero, cuidar lo que es frágil, proteger lo que es invisible, y entregar, con dignidad, la antorcha a quien viene detrás. A veces recibo cartas de otros sacerdotes, como lo hizo el padre González conmigo, algunas escritas con temor, otras con curiosidad. Nunca respondo directamente, solo les envío una página con una frase grabada en piedra,
el equilibrio se preserva con silencio, verdad y fe en cada quien entiende lo que necesita entender. El resto lo revela el tiempo, como me lo reveló a mí aquella madrugada fría de noviembre, en 1987, cuando escuché por primera vez el llamado de las piedras. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, escucho las campanas de la iglesia. Los niños del coro ensayan para la misa del domingo. Todo parece igual que siempre. Pero yo sé, y ahora tú también lo sabes, que bajo esta iglesia hay un corazón que late, no de terror, no de superstición, de memoria, de fe ancestral, de un pueblo que nunca dejó de creer, solo aprendió a hacerlo en secreto, y de sacerdotes que, como yo, comprendieron que a veces el mayor acto de fidelidad a Dios es no destruir lo que otros consideraron impuro. Si has llegado hasta aquí, gracias. Has escuchado una historia que casi nadie se atrevería a contar. Si crees que más personas merecen conocerla, te invito a compartir este video, a dejar tu apoyo y a suscribirte al canal, no para mí, sino por todos los que guardan misterios más grandes que ellos mismos, y que aún así los cuidan con amor, porque al final, esos somos todos, son guardianes temporales de una verdad eterna.